Bueno, entonces vamos a hacer algunos comentarios sobre la película de Green Book, el libro verde. Cuéntenme cómo les pareció la película. Es una película que muestra cómo se puede forjar una amistad y cómo uno puede aprender del otro, ¿no? Es impresionante esa parte, me parece muy interesante, sobre todo porque igual cada uno tiene un mundo diferente y la manera como se desarrolla cada una de sus vivencias hace que el uno aprenda del otro a pesar de la repulsión que a veces pueda tener cada uno frente a sus a su modo de ver la vida y la situación misma de lo que representaba el racismo, ¿sí? Ujú. ¿Qué más? Bueno, pues los dos personajes, el principal tan elegante, educado, fino, y a pesar de pues, entre comillas, de ser de su raza negra, se distingue. Y el otro, el conductor, un italiano chabacán, sencillo, sin prejuicios, muy práctico. Entonces ambos han aprendido, el uno a ser más sencillo, a ceder un poquito y a entender al otro, y el otro también aprendió del pianista a ser un poco más culto y a ser un poco menos agresivo, más paciente. Y bueno, así se fueron conociendo y fueron haciendo al mismo tiempo una buena amistad, entendiéndose en sus diferencias. Ujú. ¿Cómo te pareció la película, David? Bueno, pues evidencia microracismos y macroracismos también que pasan. Eh, es muy triste ver cómo la gente tiene un estereotipo de que las personas negras pues no tienen clase o no pueden tener educación o no pueden comportarse como las personas blancas. Eh, y es muy duro y doloroso para una persona como yo que tiene sangre negra, pues ver el racismo de los blancos hacia nuestro pueblo y cómo las personas que son blancas y también que creen que pertenecen a cierto grupo étnico tienen tantos prejuicios que creen que un negro no puede ser educado, que un negro no puede ser de clase alta, que un negro no puede tener dinero. Entonces eso se evidencia en esta película. Es una sociedad muy ignorante, pero no los culpo porque ellos son así porque sus padres y el mundo en el que crecieron les enseñó que los negros eran personas de determinado tipo. Entonces me da mucho pesar que la gente sea estúpida, pero a la vez entiendo que su ignorancia y su estupidez surgen de una educación racista. Muy bien, muchas gracias. ¿Habían escuchado previamente sobre la temática que aborda la película en nuestro contexto cotidiano? Es No, decir, que hay racismo, que lo que decía David, es como chocante para nuestra cultura ver que los roles están cambiados a lo que estamos acostumbrados y eso puede chocar a muchas personas, ¿cierto? Que ven un negro que surgió, que se educó y ven un blanco estando en la posición subordinada de ser el chofer, como si fuera la clase que siempre a los negros les ha tocado asumir. ¿Cierto? Y cómo la sociedad los acepta eso y son capaces de vivir con eso, aún llamándose, por ejemplo, cristianos o católicos que celebran la Navidad y rezan, pero tienen muchos prejuicios hacia una raza porque
como lo mencionó David nuevamente, pues eso fue lo que nos enseñaron. Y lo que vimos, sí. Ujú. De la película no, yo no había visto, digamos como tal, el tema, no sabía de qué se trataba. Alguna vez sí vi por Facebook como un corto, que precisamente fue la última escena en cuanto ya el negrito dice no, o sea, como que no acepto, no, yo no me presento, como que Ujú. ya se para en una posición Pone más un límite. fuerte, ya pone límites, que era lo que Tony le decía, ¿sí? Como hágase respetar un poquito, ¿sí? O sea, en la presentación anterior, pues como que póngase serio, digamos, ¿sí? Pero ya en la última presentación ya se sintió que que lo estaban atacando directamente y se hizo como respetar, porque antes pues lo dejaba pasar. Pero recuerda que también los otros dos músicos que estaban con él, que formaban el trío con el protagonista, con el doctor, ellos le dijeron, tú sabes, le dijeron al conductor, tú sabes por qué está haciendo él eso, porque él decía, no puedo creer que él se deje tratar así cuando no lo dejaron entrar al baño, porque tenía que ir al baño de los negros y él quería ir a un baño normal, como todo el mundo. Em, ellos le dijeron al conductor, a Tony, le dijeron porque él lo pidió y después más adelante le dicen, le cuentan la historia de Cole, ¿cómo se llama este? Nat King Cole, que era negro, un gran jazzista norteamericano, tal vez el más famoso de los jazzistas en mucho tiempo, fue a tocar a ese mismo sitio, ¿sí? Y lo sacaron, lo bajaron, Y lo simplemente agredieron. lo agredieron y él, su último concierto fue ahí, volvió y como una forma de redención, pues sí, de la forma como trataron a Leo, les negó la oportunidad de escucharlo a él como, como músico, ¿sí? No me aceptan, pues no canto, no toco y pues imagínense un 23 de diciembre, todo lo que significaba, ¿sí? Claro, para el Mucha gente ahí. restaurante. Claro, entonces otra de las características de cómo se discrimina a la gente, ¿no? De la gente acepta, eso se llama violencia simbólica. Se normaliza algo, un tipo de violencia que en realidad pues no es normal. Entonces, bueno, pero pues la pregunta era si habían escuchado antes sobre esta temática del racismo en nuestro contexto cotidiano, o sea, en nuestra vida aquí en Bogotá. ¿Ustedes han visto o han tenido experiencias racistas en alguna ocasión en nuestro día a día? Sí, yo he sido víctima de racismos más de 1000 veces en mi vida, microracismos y macroracismos también. Al yo no ser parte de los blancos, pues no sé, es complicado para mí porque yo no me crié en un ambiente de negros, simplemente es que mi papá es negro, pero crecí en un entorno de personas blancas, entonces es difícil la cantidad, o sea, es difícil explicar y que un blanco pueda entender la cantidad de racismo que he sufrido yo. Entonces no me imagino personas que son 100% negras, que no crecieron en el entorno en el que yo crecí, aún más deben haber sufrido mucho más racismo y discriminación de la que yo sufrí. Entonces me da mucha rabia, impotencia y tristeza de tener que vivir en una sociedad tan horrible y tan discriminatoria como pues esta civilización occidental, porque esto no pasa solo en Colombia, la película es en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, pues negro es una palabra despectiva, es un insulto y es casi que una vergüenza, supuestamente, ¿no? Claro que los negros no nos sentimos pues avergonzados de nuestra raza, nos da es pesar con las personas racistas y
respuesta también pues de muchos negros es también volverse racistas hacia los blancos, tristemente, como producto del racismo que hemos sufrido toda la vida y de la discriminación. Entonces es triste tener que verlo y yo lo vivo casi todos los días y lo he vivido casi todos los días de mi vida. Hay gente que lo dice de frente y otros por debajo, pero uno se da cuenta y lo adapta, ya es parte natural de haber nacido con este color de piel. Pues, pues lo que nos cuentas es muy doloroso y se contrasta con lo que vemos en la película, que es una historia de la vida real y eh, es nuevamente lo que les comento, una violencia simbólica es algo que es como muy sutil, pero ahí está, esa discriminación, ese trato diferencial hace que las personas por su credo, por su color de piel, por sus características físicas o intelectuales, sean marginadas y discriminadas en una sociedad. Bueno, después de ver la película, ¿qué ideas les quedan acerca de los conceptos de identidad, de subjetividad, comunidad y sujeto? Por ejemplo, hablemos sobre la identidad. ¿Qué conceptos después de ver esta película les queda sobre identidad? Siendo, Pues siendo. sobre la identidad, pues efectivamente digamos que cada uno se siente auténtico dentro de lo que es, en el sentido de lo que ha vivido, como ha crecido, ¿sí? Eh, digamos que la manera como ellos actúan, pues es respecto a cómo básicamente han crecido y han vivido, pero pues lo interesante es que de alguna manera esa identidad, a pesar de tenerla muy marcada, me parece interesante es cómo se pueden combinar esas dos identidades y aprender el uno del otro. O sea, eso me pareció muy bonito de la película. Bueno, yo pienso que la identidad de cada uno, pues, nace, como decía Luis Ricardo, de ese contexto, de ese núcleo donde uno nace. Si es entre blancos, pues va tomando costumbres, vocabularios, actitudes de blancos. Y lo mismo pasa con la raza negra. Si nacen entre negros, tienen sus costumbres, su manera de pensar, de hacer las cosas, de celebrar las fiestas, de reaccionar. Entonces, la sociedad va marcando en cada uno su identidad según la raza. Porque si no hablamos solo de negros y blancos, sino de asiáticos, pues lo mismo, tienen otras costumbres, otras maneras de comer, de pensar, de celebrar, y eso lo va marcando, es más bien como la sociedad donde se nace y se desarrolla y se educa, va marcando esas identidades. Ujú. ¿Quieres comentar algo, no? Pues yo me identifico con la raza negra sobre todo, pero no crecí en un entorno eh, de raíces africanas. Entonces es una formación que tengo que surgió fue a partir de reconocerme a través de estudiar la historia de los pueblos africanos y a través del contacto que tuve con personas del Chocó, aquí en Colombia. Mi mejor amigo es de Quibdó, Chocó, que es una población 100% afrodescendiente. Entonces tuvimos conversaciones durante mi adolescencia que me hicieron abrir los ojos y darme cuenta que existía otro mundo, que yo no me había criado en ese mundo, pero que de todas formas racialmente los blancos siempre me iban a ver a mí como un negro, por lo menos como alguien, si no negro, de un color de piel distinto al que ellos tienen. Y eso me hizo de alguna forma sentirme distinto, a pesar que por dentro yo en ese momento no me identificaba para nada con las culturas
descendientes de los africanos. De todas formas sentía que había un conflicto ahí cada vez que me miraba al espejo y veía que no tenía pelo rubio ni ojos azules, y a la vez me oía a mí hablar y decía, pero no tengo un acento tampoco de una persona que creció en una familia africana o afrodescendiente. Entonces hubo un conflicto de identidad ahí, y eventualmente aprendí el valor de la raza africana estudiando la historia, estudiando el pueblo egipcio, por ejemplo, estudiando las grandes culturas africanas, Etiopía y bueno, otras manifestaciones del arte. Y me da mucha tristeza al estudiar la historia y ver cómo el racismo se ha dado. De todas formas, los negros también han tenido esclavos blancos por milenios, y solo este último milenio se invirtieron los papeles, que los negros pasaron de ser los amos a ser los esclavos. Y entonces ahora está tratando de haber una reivindicación, pero el problema es económico, que ya los negros pues les quitaron todas las posibilidades de crecer a nivel económico y hasta ahorita las están recuperando. En Colombia se ve mucho racismo y el hecho que haya una gran población africana, pero hasta ahora no ha habido, por ejemplo, ningún presidente negro, y bueno, muchas cosas de la política. Entonces es difícil identificarse siendo negro con los negros cuando uno creció en un entorno no negro. Ujú. Bueno, en cuanto a las subjetividades, ¿qué pueden decir? ¿Ven, digamos, alguna relación, cómo se va conformando las subjetividades por la influencia de ese grupo, como Luz lo nombraba, que uno aprende en la familia los valores, eh, las acciones, los hábitos, y de acuerdo con eso, pues va formando un concepto sobre el mundo, ¿verdad? Entonces, son esas subjetividades. Entonces, definitivamente la forma como uno concibe el mundo está influenciada por el entorno en el cual se desarrolló, en el cual vive. Considera que los personajes de la película tuvieron que enfrentar estereotipos, críticas, estigmas en el desarrollo de la identidad durante esta película. Sí, claro. Digamos que yo creo que todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, de alguna manera, en las pequeñas cosas ellos iban percibiendo, de acuerdo al mundo en el que traen en su cabeza, la manera como los observaba. Por ejemplo, al morenito, al negrito, como cuando llegaban a un sitio también como que lo miraban, lo podrías decir, lo juzgaban, ¿sí? Y a su vez también a Tony, también cuando llegaba al bar, por ejemplo, pues como era como de alguna manera, ¿qué hace acá, no? O sea, de alguna forma, en todo el transcurso de la película hay cierto rechazo o eh, cierta crítica de las personas que están ahí sobre cada uno de ellos. O sea, pienso que siempre en toda la película estuvo muy marcado eso. Muy bien, sí. A mí una escena que me impactó muchísimo en esta película es la de em, el momento en que se pincha el carro y Tony baja a arreglar la llanta y se ve que hace tanto calor que el doctor Shirley, el negro, se baja del carro y al frente hay un grupo de negros trabajando en una plantación, y cuando lo ven, paran, dejan de trabajar y ellos mismos no lo ven como parte de su grupo, sino lo miran como algo demasiado extraño, y él también entra en un estado de tristeza de pensar que él es como ellos, o sea, el mismo color de piel, pero no puede hacer nada y tampoco se identifican. O sea, es un silencio donde se miran profundo ambos, ¿sí? Y es como que uno comprende ahí toda esa diferencia, que ni siquiera
Entre sus ellos mismos, mismos, exacto, con de su misma sí. raza, lo pueden aceptar. Entonces, por eso toda la película es como esa soledad que él vive, porque ni, como le dijo en algún momento, ni es lo suficientemente, o sea, ni es blanco, ni es negro, ni es suficientemente hombre, porque además es homosexual. Entonces él no se siente que pertenece a nada en el mundo y pues se escuda en el trago. Entonces, digamos que podía ser un genio, podía ser súper educado y sin embargo nadie lo aceptaba como él era, ¿sí? Ujú. Es terrible la situación. Entonces sí hay muchos estereotipos y muchos estigmas que afectan la vida de aquellas personas que están siendo marginadas, segregadas eh, por este tipo de situaciones. ¿Cuáles fueron y cómo? Ah, bueno, esto ya es y cómo se dio el proceso. Pues sí, racismo, ¿qué más ven ustedes? ¿Qué tipo de estereotipos? Por ejemplo, el del macho, ¿no? El macho cómo trata a las mujeres, los italianos. ¿Vieron? También ese tipo de, de comportamiento, como que la mujer es la que, si ustedes vieron, cuando entraban a los bares solamente había hombres, no había mujeres. Las mujeres se muestran, pues, por lo Sí, menos en el solo caso de para la servir, familia italiana, solo para servir y atenderlos. Sí, el machismo eh, se nota ahí. el conductor pues era un inmigrante, hijo de inmigrantes latinos, porque él nació en el Bronx, creo que dijo, creció en Sí. el Bronx, vivo en el Bronx, yo sí sé quién soy, le dijo, yo sí sé quién soy, yo Porque él era más nací, negro que viví, incluso el ajá, doctor. sí. Entonces, también está como los ciudadanos de segunda clase, porque los policías dijeron, ah, es que usted es italiano, o sea, como, ah, o sea, es otro ciudadano Sí, un de inmigrante. segunda, ¿sí? O sea, como que no merecen el estatus del blanco que vino seguramente de Irlanda o de Inglaterra, sino que los italianos pues también eran discriminados y eso pues produce mucha rabia. Em, pues críticas, pues si alguien se sale de ese estándar, ¿qué pasa, no? La gente los va poniendo en su lugar, ¿no? Les va diciendo, no, usted es negro, usted no puede, se sienten con el derecho, ¿no? De prohibirle la entrada o el uso de determinadas cosas. Sí, un Esa, hotel es esa aceptado parte, socialmente, ¿no? esa parte en la que le dicen, no, señor, usted, a pesar de que vaya a tener una presentación mejor, vaya y coma algo lejitos, ¿sí? Eso sí es demasiado discriminatorio y pues muy triste. Eso es una película, pero es un reflejo de lo que pasó y de lo que sigue pasando hoy día, pero a lo que voy es que la gente que abrió ese camino le tocó muy duro, ¿sí? Toda esa gente que digamos llegó a Estados Unidos o a algunos otros países y que les tocó abrirse su camino a punta de dolores y de, o sea, muy, muy sufrido De esa parte, ¿sí? humillaciones. Pero es interesante incluso llegar a hacer lo que de pronto David estaba comentando, por lo menos ya tuvieron un presidente de raza negra y que pues fue todo un personaje, o sea, es un personaje, es una persona que, digamos, uno se pone a leer sobre él y fue muy humilde, ¿sí? Y se hizo su camino poco a poco y estudiando y con esfuerzo, tenacidad, llegó a hacer hacer lo que es, ¿sí? Lo que fue. Eso me O sea, parece. ¿te refieres a que, por ejemplo, hay personas que no tienen las mismas oportunidades que otras, sino que les toca el doble de duro o el triple de duro para poder siquiera medio Porque, alcanzar el nivel de Sí, aquellos que siempre lo han y que tenido la todo, raza, digamos, todas las ellos llegaron, oportunidades? por ejemplo, hablando de Estados Unidos, llegaron y se abrieron su camino, o sea, les tocó con con los las dientes, uñas. ¿sí? Les tocó lucharla, pues eso no fue fácil. Todo el tiempo que ha transcurrido, digamos, desde los años 40, o no sé si desde antes, pero pues digo Desde yo, la pues época de la la esclavitud. esclavitud está hace muchísimos años, pero me refiero a cuando ya comenzaron con todo ahí como a tener un lugar, ¿sí? Y a sentir que se lo merecían, ¿sí? Es que el problema es de la sociedad es que
precisamente dicen, no, este negro es un esclavo, o sea, no, nada que ver, ¿sí? Entonces, la gente que empezó desde abajo y comenzó a hacerse su camino, eso es bastante, tiene un mérito muy importante, ¿sí? Ujú. Es interesante incluso conocer más de la historia, incluso de lo que hablábamos hace un rato con David nos compartía. Ujú. Es interesante todo eso. ¿Quieres decir algo? Pues sí, o sea, la sociedad no es algo estático, no es que para siempre el prejuicio de los blancos hacia los negros va a perdurar, sino que la sociedad ha ido cambiando, ha ido adaptando nuevos estereotipos de negros que antes no existían. Entonces, ahora existen estereotipos de negros que tienen mucho dinero gracias a esos famosos basquetbolistas, estrellas de rap en Estados Unidos, que son culturalmente figuras muy activas. Y esto va a ir aumentando a medida de los años porque los latinoamericanos no quieren tener hijos, los blancos en Europa tampoco quieren tener hijos, en Estados Unidos la gente tampoco quiere tener hijos, pero África, los africanos sí muestran una alta tasa de reproducción. Entonces se estima que más o menos para finales del siglo XXI, más o menos un 60-70% de la población mundial va a ser de origen africano, es decir, que en otras palabras van a haber negros por todas partes del mundo, cada vez más y más y más se reproducen a una tasa mucho más alta. Históricamente pasa que por las políticas que hubo en China de tener solamente un hijo, los chinos tampoco quieren tener hijos ya, los chinos son en este momento pues uno de los grupos étnicos más grandes del mundo y por primera vez en China se está viendo un decrecimiento en la tasa de natalidad, es decir, que pues ya no tampoco van a ser, digamos, la raza dominante de este planeta. Quieran o no quieran aceptar los blancos que están naciendo en estos momentos, ellos van a eventualmente ser minoría y las otras etnias van a ir bajando en contraste con los indios, la gente de la India y con los africanos, ¿sí? En especial Nigeria, que es un país con una tasa muy alta de reproducción, de natalidad. Entonces ellos van a migrar hacia el norte, hacia Europa, hacia países como Estados Unidos, en donde también ya hay muchísimos africanos que no son africanos que vienen de la esclavitud, sino que es gente que ha llegado recientemente, primera o segunda generación de africanos. Y todos estos africanos que incluso llegan a Colombia para cruzar la frontera a Estados Unidos, va a hacer que la población en unos 20 o 30 años, la sociedad, sea compuesta en una gran parte por una cultura africana, por gente que viene de África y que son negros totalmente. Esos negros que de pronto hoy en día la gente los ve sin dinero y todo esto, eventualmente van a lograr educarse, van a lograr hacer sus empresas como ya está pasando, van a empezar a ocupar cargos altos en la política. Y creo que tristemente va a haber una venganza de los negros hacia los blancos, precisamente a raíz de toda esta esclavitud que hubo. Cuando ellos se eduquen, ellos van a decir, pero ¿por qué nos trataron a nosotros como esclavos y nosotros también somos iguales? Entonces, eventualmente, como se ve ya en Estados Unidos, se arman grupos de negros de mucho poder, que son una élite negra, que ya discriminan a los propios blancos en Estados Unidos y entonces los hacen sentir como una minoría, los hacen sentir como inferiores, lo cual obviamente está mal, ¿no? Porque es que es la misma arma del racismo, pero aplicada a la inversa, ¿sí? Ajá, Son los sí. negros los que se terminan volviendo discriminadores con los africanos y empiezan a usar términos muy despectivos. Los negros insultan a los blancos en Estados Unidos diciéndoles crackers, ¿sí? Y eso es una palabra despectiva, igual que los blancos en la época de esta película usaban la palabra negro o la palabra nigger o la palabra niga para referirse despectivamente a los negros. Hoy en día cracker es un insulto y es un insulto despectivo hacia la raza blanca y los negros lo ejercen de una manera bastante grosera hacia los blancos allá en Estados Unidos. Entonces ese tipo de microracismos y macroracismos se van a ver aumentados muchísimo en las próximas décadas. Así es como la sociedad va a ir cambiando, producto del racismo obviamente de los blancos. Bueno, ¿tienes algún caso como de la vida real
de pronto como tú nos comentabas que te ha sucedido, que nos puedas compartir en donde concretamente veamos este caso de racismo. Por Sí, ejemplo, en tu caso, una vez digamos. tuve una novia que me presentó a la mamá, me presentó a los papás. Y entonces la mamá ya me conocía desde antes, yo era el amigo, solo que esta vez ella me estaba presentando como que el novio, ya como que empezamos una relación, entonces ella le comentó a la mamá y el comentario de la mamá fue como, uy, no sabía que te gustaban los negros, cuando pues ella le comentó que ahora era mi novia, que ahora éramos pareja. Entonces la mamá se lo comentó como con bastante sorpresa, ¿sí? Y pues ella cuando me contó a mí, pues me causó bastante curiosidad y en el fondo pues entendí que había un tema de racismo porque si yo hubiera sido blanco, la mamá no le hubiera hecho ese tipo de comentarios de, uy, no sabía que te gustaban los blancos. Entonces, así también me han llamado esclavo, me han insultado, me han dicho negro, pobre, me han dicho muchas cosas. Entonces son eh, racismos y cosas con las que uno tiene que aprender a lidiar. Incluso a veces la gente hace comentarios sin darse cuenta, ¿sí? Como frases estilo, aunque era negro, tal cosa. A pesar de su origen negro, era educado. A pesar de ser negro, era elegante. A pesar de ser negro, no era pobre. Sí, y ese tipo de estereotipos y prejuicios la gente no se da cuenta cuando los dice porque está tan naturalizado el racismo en nuestra sociedad que las personas simplemente no se dan cuenta de cuando son racistas. Entonces la otra vez acá enfrente de mi conjunto cogieron a un ladrón robando y lo que le gritaban era negro HP, ¿sí? Mis propios vecinos. Entonces eso me hace pensar, wow, cuando yo salgo acá a comprar el pan o cuando simplemente salgo de mi edificio y me encuentro con esos mismos, seguramente ellos no me gritan eso a mí en la calle, pero lo piensan, internamente están pensando negro HP y negro tal cosa. Sí, entonces el solo hecho que te pongan a ti una etiqueta como ser humano y ya te describan como negro, te metan a un grupo, es una forma de racismo. Entonces así me han pasado mil historias, pues para qué Ujú, contar, pero sí, sí. desde niño y haber crecido en un colegio de clase alta bogotana, donde literalmente los negros éramos una minoría que no lograba ser ni el 1%, entonces es muy, muy evidente, sobre todo porque los niños son muy crueles y los niños no tienen esos filtros, por lo menos no en la infancia, en la época en la que yo crecí. Tal vez los niños de hoy en día sean un poco más abiertos, pero en mi época sí se lo decían a uno de frente en la cara, en el colegio, negro, esclavo, Y eso seguramente pobre. lo aprendían desde la casa, Y obviamente lo esas aprenden de frases, los papás y uno pues ya ve gente, a gente discriminar. eh, más, incluso mucho más jóvenes que yo y aún siguen repitiendo los estereotipos que les han enseñado. Entonces, pues obvio, lo he vivido muchas veces y es muy triste, pero entiendo que es por la ignorancia y la estupidez de la